El día de hoy continuamos con nuestra serie acerca de Juan. Vamos en el segundo capítulo de la serie, pero seguimos en el primer capítulo del libro, ¿sí? Vamos a ver los versículos del 6 al 18. La semana pasada hablábamos sobre quién es Jesús, aquel Rey eterno, creador de todas las cosas, la luz de este mundo, la vida de los hombres. Amén. Eso nos decía Juan en los primeros versículos. Y hoy día vamos a seguir hablando acerca de este verbo del cual nos habla Juan. Y el versículo central del mensaje de hoy es Juan, el capítulo 1, verso 14. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Recordemos un poco que el propósito de Juan al escribir todo el libro era que sus lectores o su audiencia entendieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que solo por medio de Él tenemos vida. Amén. Pero cuando llegamos a estos versículos, particularmente del 6 al 18, vemos que Juan se comienza a centrar en una característica de este rey, y es la humildad. Centra y posiciona bien alto la humildad. Pero no es raro. ¿Por qué? Porque para Juan la humildad de Jesús es una señal indiscutible de su divinidad. Para Juan no era solamente lo grande, lo poderoso, lo ostentoso de la divinidad, lo que era señal justamente, valga la redundancia, de Dios, sino la humildad de Jesús fue lo que Juan dijo: esta es una verdadera señal de que Él es Dios, de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías y de que Él es la vida eterna. Para Juan no había duda, era esta señal, era la humildad el mayor distintivo de la potencia de Dios. Y es muy particular que Juan, toda la grandeza, toda la potencia de Dios, para Juan descansaba en la humildad. Esa era la señal de que Él era el poderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Evangelio. Todo el Evangelio de Juan nos va mostrando características de la humildad de Jesús. Vemos acá, lo vamos a ver más adelante, pero este hecho, el que se haya hecho carne, es la mayor manifestación de la humildad de Dios. Y es lo mismo que leíamos en el devocional. Aquel Jesús que, siendo igual a Dios, no escatimó eso como algo a lo que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se hizo carne. Y siervo hasta la obediencia de la muerte, a la muerte de cruz, ¿sí? Pero vemos otras y las vamos a estudiar a lo largo de Juan. Por ejemplo, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús callando ante aquellos que lo estaban castigando y aquellos que lo estaban ahí matando en la cruz. Jesús en silencio: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí vemos a lo largo del Evangelio, y lo que vemos también a lo largo de todos los Evangelios y en todas las Escrituras, que Jesús, que Dios, es un Dios humilde. Amén. Vamos a ver los primeros versículos del 6 al 8. Dice: hubo un hombre enviado de Dios. Recordemos los primeros versículos. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquel verbo hizo, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y aquel verbo era la vida y la luz de los hombres, ¿sí? Y luego continúa el versículo 6 diciendo: hubo un hombre enviado de Dios. Pareciera como si literalmente corta de un momento a otro Juan el relato de Jesús y comienza a hablar de un hombre enviado de Dios. Y ese hombre enviado de Dios no es Jesús, el cual se llamaba Juan. ¿De qué Juan? Juan el Bautista. Está hablando de la grandeza de Dios, de la grandeza de este verbo, y de un momento a otro dice: y Dios envió un hombre, ¿para qué? Para que diera testimonio. Y ese hombre se llama Juan. Este vino por testimonio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿En quién? En la luz, no en Juan. No era en la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Juan acá comienza, el evangelista, el escritor, comienza a hablarnos acerca de la humildad del verbo, la humildad de la luz, de aquella luz verdadera. ¿Cómo? Primero, los primeros versículos habla sobre la grandeza, la divinidad de este Dios. ¿Cómo? Él era Dios, Él estaba con Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él era la luz de los hombres, Él dio la vida a los hombres. Está hablando de la grandeza de este verbo, de Jesús. Pero acá habla de que este creador, de la potencia de Dios, aquel que hizo todas las cosas, aquel que hizo la vida, decidió escoger a un hombre, a un mortal. ¿Para qué? Para que diera testimonio de Él. Esto nos habla de la humildad de Dios.
¿Por qué? Porque siendo el creador de todo, Él pudo haber bajado con potencia acá a la tierra y haber dicho, créanme, mírenme a mí y sírvanme. Pero no fue eso lo que hizo. Él tomó a un hombre como Juan, corrupto, pecador, como cualquiera de nosotros, y escogió a un simple mortal para que diera testimonio de la grandeza y la potencia de Dios. El nombre de Juan acá no es arbitrario, no está ahí puesto como una nota histórica, está puesto como una especie para exaltar todavía más la humildad de Jesús. Está como ¿han visto? Bueno, no sé si los que consumen mucho contenido de YouTube probablemente lo sepan, pero ¿qué hacen las personas que graban videos? Bueno, una iluminación, cámara y todo, pero detrás siempre hay luces. Una luz de una lámpara o alguna luz de algún foquito pequeño. Esa luz se llama luz de apoyo y tiene un solo propósito. La luz del fondo hace que la luz de frente resalte más, de manera que la persona o el rostro, quien esté por delante, tome mayor protagonismo en la imagen. Esa luz que brilla, lo único que sirve es para hacer brillar la luz de frente, para que quien esté en la imagen resalte más. Y lo que hace el escritor del Evangelio es eso con Juan. Juan, el Bautista, es esa luz de apoyo, esa luz de fondo. ¿Para qué? Para que la imagen de Jesús resalte con mayor fuerza, para que la humildad de Jesús resalte con mayor potencia. Ahora es claro acá, este Juan, y aquí nos contrasta la humildad de Jesús con la humildad de Juan. ¿Juan es humilde? Sí. Juan el Bautista. ¿Por qué? El mismo Juan lo expresa en los capítulos que vienen. Mi deseo es que él crezca y yo mengue. Ese es mi gozo cumplido. Cuando le dicen, Juan, Jesús te está quitando discípulos, Juan le dice, eso es lo que debe suceder. Es necesario que él crezca y que yo cada vez tenga menos importancia. Juan comprende su posición. Juan comprende que su labor delante de Jesús es ser humilde. Y esto es importante, porque aquel que tomó forma de siervo humilde, dejando su gloria, es seguido por siervos humildes que son cautivados por su gloria. Eso es importante. ¿Quiénes son siervos de aquel siervo humilde? Otros siervos humildes que han visto su gloria. ¿Dónde? En su humildad. Eso es lo que está reflejando Juan. Aquel Jesús humildemente tomó forma de siervo y tomó a otros siervos humildes que han visto su gloria. ¿Para qué? Para que reflejen su humildad. Y eso es lo que vemos en los evangelios. Un Dios, un Jesús que se agacha, que come con pecadores, que levanta a hombres y mujeres pecadoras del suelo y le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Un Dios, un Jesús que es ese hombre y viene a habitar en medio de pecadores. Vamos a profundizar de esto más adelante. Amén. Juan comprendía su posición, que él no era el primero. Juan fue un hombre que, si podemos ocupar bien el término, era un hombre famoso en su tiempo, tenía muchos seguidores. Fama que le arrastraba a seguidores y también detractores. Terminó muriendo por su ministerio muy tempranamente, duró muy poco. Pero, al menos en la imagen de los evangelios, su ministerio fue un poco más largo de lo que los evangelios nos cuentan. Pero era un hombre famoso. Sin embargo, Juan comprendía su posición. Él no era el primero. Juan, luego, más adelante, vuelve a decir, yo no soy la luz, yo no soy el Mesías. Incluso, vuelve a repetir el escritor, que Juan dice, yo ni siquiera soy digno de atar sus sandalias. El que viene después de mí es antes que yo, es primero que yo. Juan se está refiriendo a Jesús, a su eternidad. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, Juan entendía su posición humilde. Y esa humildad de Juan lo que hacía era resaltar todavía más la humildad de Jesús. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y aquí viene uno de los pasajes más tristes que hay en la Biblia. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos parte por parte. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz no es la luz de la salvación, ¿sí? Es la luz de vida. El versículo 4 nos habla de eso. Y la luz y la verdad, Jesús, el verbo, era la luz de los hombres. Aquel que dio vida a los hombres. No es que la luz sea la salvación y todos estén alumbrados por la salvación, no. Sino que Jesús, como dijo Pablo, es quien sustenta todas las cosas, ¿sí? Por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas y todo por él subsiste. Pero nos da una noticia importante. Aquella luz venía a este mundo. Era un anuncio importante. No había
antes de que Jesús viniera, la noticia más grande que la humanidad haya escuchado era esta. Aquella luz vendría a este mundo. Si entendemos que esta luz es el verbo que estaba con Dios antes de toda la creación, y aquel verbo que era Dios mismo, eternamente poderoso, eternamente santo, justo, verdadero, fiel, misericordioso, aquel creador de la vida y de todo lo que existe, Él venía a este mundo. No hay noticia más grande que esa, excepto la noticia de aquella que dice, llegó, ya vino, ya está aquí. Esa es otra noticia más grande todavía. En el mundo estaba, Juan aquí está resumiendo todo lo que ha sucedido. Aquella luz vendría, aquella luz vino, estaba. Y el mundo fue hecho por Él, está volviendo a recalcar su majestad. Pero el mundo no le conoció. Amén. Es triste esta escena, porque aquellos que fueron creados a su imagen no reconocieron a su creador. Dios, el creador de todo, comienza a caminar en medio de sus criaturas. Se hace uno de ellos y comienza a caminar a su alrededor. Los mira a la cara y ellos no son capaces de reconocerlo. Esto nos habla de la decadencia del hombre, del pecado, a tal grado que distorsionó nuestra conciencia, todo lo que somos, que no nos permitió reconocer al creador. No pudimos ver al original, a Jesús mismo. Y no es que su rostro reflejara la divinidad. De hecho, la Biblia dice, mismo Isaías, que en él no había hermosura. Era un hombre normal, pero sus palabras y sus obras daban testimonio de él. Lo vamos a ver más adelante en los capítulos que vienen, ¿sí? A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. O sea, vino Dios a su creación y su creación le cerró las puertas. Él estaba fuera. Y esto, no sé si les recuerda algo o no, pero en Apocalipsis, y es particular que el mismo autor fue el que escribió Apocalipsis, hay un mensaje a una iglesia, la iglesia de la Odisea, en donde hay una iglesia que adora a Dios, pero Jesús está fuera. Él está golpeando las puertas de una iglesia que lo rechazaron. Y no recuerda este pasaje. Dios vino a su pueblo, Dios vino a su creación, pero su creación no lo recibió, lo rechazó. ¿Sí? Y eso es lo que vemos. No hay desaire, acto de mayor soberbia que rechazar a Jesús. Es un pecado gravísimo rechazar a Jesús. Amén. Y cuando vemos esta idea de que han rechazado a Jesús, nos recuerda el libro de Isaías. Isaías 53, verso 3, esta es la versión PDT. Dice así: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre, está hablando de Jesús, era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Está hablando de Jesús y de cómo la humanidad lo ha rechazado. El Creador, el Dios que salva, el único que puede redimir las almas, está allí y ellos dicen, no creo que sea tan importante. Eso es rechazar a Jesús. Y es un pasaje muy triste. ¿Se recuerdan que en los primeros versículos Juan está constantemente dirigiéndonos al Génesis? Acá también lo hace. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Juan está diciendo que la creación de Dios rechazó a su creador. Y lo está haciendo a la luz de Jesús, ¿sí? Que Jesús vino y fue rechazado. No lo conocieron. ¿Y qué pasó en el Génesis? ¿Qué pasó en el Edén? Vemos a un Dios que está en medio de su creación, pero su creación lo rechaza y decide seguir la voz de la serpiente. ¿Y qué hace? Cuando escucha a su Señor, se esconde de él. Se esconde de su creador. Y es particular porque acá en Jesús la gente ya no se esconde, la gente lo echa. Es todavía más peligroso, es todavía más malo, es todavía más corrupto. Porque antes se escondían, había vergüenza. Aquí ya no hay vergüenza. Aquí lo echan, lo rechazan. No nos importa que Dios camine en medio nuestro. Lo rechazan. Amén. ¿De qué manera vemos la humildad de Jesús en esto? Que Dios, siendo el creador de todo, viene a caminar en medio de sus criaturas. Dios podía haber hecho así y todos se arrodillan delante de él. Dios pudo haber hecho sonar su voz y toda la creación caía de rodillas. Pero Él no. Él viene en medio de su pueblo y su pueblo lo rechaza.
es particular cómo la humildad de Dios aquí es contrastada con la soberbia y el orgullo del hombre. ¿Saben cuál es la antítesis de la humildad? El orgullo, la soberbia. Y aquí Juan está exponiendo las dos. Nos está poniendo a un Dios digno de toda honra y de toda gloria, siendo humilde. Ya una creación condenada, siendo soberbia. El que está en lo alto se humilla y el que está debajo se alza. Eso es lo que nos está mostrando Juan acá. La corrupción del hombre. Cómo siendo Dios el creador se baja y cómo la humanidad estando en condenación, en su soberbia y orgullo, se alza por encima del creador. Esto es lo que Juan nos está mostrando. Lo mismo que vemos en el Génesis. Es lo mismo. Versículos 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Vuelve a hablar de Juan, vuelve a ocupar esta luz de fondo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Nos pasamos unos versículos. ¿Nos saltamos? Sí, nos saltamos varios versículos. ¿O no? No, yo me salté el versículo. Lo lamento. Vamos a leer lo que son los versículos 2 y 13. ¿Se fijaron? Nadie se fijó. Nadie dijo nada. Versículo del 9 al 11. Y ahí leímos versículo del 14 al 16. ¿Qué pasó? Está muy atento, Está muy atento. Versículos 2 y 3. Luego seguimos con los 14 al 16. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No están ahí porque evidentemente me lo salté, se lo acabo de leer. ¿Qué nos muestra acá? Vuelve a hacer un contraste. El Creador vino a su pueblo lo rechazó. O sea, la humildad de Dios es contrastada con la soberbia del hombre. Pero, nuevamente, la soberbia del hombre es contrastada con la majestad de Jesús. ¿De qué manera? Porque aquellos que lo rechazaron están condenados por sus propias palabras. Sí, porque han decidido rechazar la salvación. De manera que, en contraparte, los que sí lo aceptaron, y aquí hace el contrario, los que sí lo aceptaron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde vemos la majestad de Dios? Que esto no es obra humana, no son engendrados de sangre, no hay voluntad de carne ni de varón, esto es voluntad de Dios. De manera que Jesús está diciendo que la potencia que Él tiene, la potestad que Él tiene es la de transformar a todos aquellos que lo aceptan, los transforma en hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a ser hijo de Dios? Lo acaba de decir, a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Pero ¿qué significa recibir a Jesús y creer en su nombre a la luz de todo este pasaje? ¿Qué es lo que significará? Aquellos que han contemplado la majestad y la humildad de este rey y responden de manera humilde a este rey soberano, son aquellos que son transformados en hijos de Dios. ¿Qué significa reconocer? ¿Qué significa recibir y creer? Creer que Él es el Dios omnipotente, que humildemente se hizo siervo, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvados, ser hijos de Dios. Y esa obediencia le otorgó el más alto nivel, el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo. Y aquellos que le reciben y reconocen su nombre y creen en Él, doblan sus rodillas ante este Rey y confiesan con su lengua que Él es el Señor. Ellos son los que creen y los que le reciben. Amén. Ahora vuelve a ser un contraste. Aquellos que por orgullo lo rechazan son contrastados por aquellos que con humildad se someten. Hay dos contrastes entre el orgulloso y el humilde. Ahora está centrando su posición en esta misma humanidad corrompida, pero nos está diciendo que la humanidad corrompida está dividida en dos partes: aquellos que rechazan a Cristo y aquellos que aceptan a Cristo. Y es muy particular porque Juan nos va a volver a poner esta misma imagen. ¿Saben dónde? Al final hay un Jesús en medio de un ladrón que rechaza y un ladrón que acepta.
Ambos son pecadores. Ambos están condenados. Pero Jesús está en medio. Y aquí está, Juan está haciendo lo mismo. Jesús está en medio de una humanidad corrompida. Un grupo lo rechaza y un grupo lo acepta. Un grupo es orgulloso y un grupo es humilde. Se somete ante la humildad de este rey que está crucificado en medio de dos ladrones. Uno orgulloso lo rechaza y uno humilde se somete ante su majestad. Eso es lo que Juan aquí está exhibiendo. No en el versículo que no está puesto, en el que leí, ¿sí? En el que leímos. Amén. Ahora, Juan, aunque ustedes no lo crean, seguimos siendo repetitivos, Juan sigue dirigiéndonos al Génesis. ¿De qué manera? Juan nos dice que en el Génesis habían dos hijos de Dios, Adán y Eva, pero que pecaron, que desobedecieron a Dios y perdieron su posición delante de Dios. Ahora son pecadores, no son hijos, perdieron su posición. Juan nos muestra cómo el pecado le quitó a la humanidad su posición y el privilegio de habitar en medio de Dios por causa del pecado. Y Juan aquí nos dice que lo que lo hizo fue el orgullo de aquellos que han rechazado a Dios. Pero nos está diciendo algo nuevo. Nos está diciendo que en Jesús no solo la imagen del Edén va a ser restituida, sino que vamos a tener una posición nueva, de hijos de Dios. Y no es por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Juan nos está diciendo que en Jesús, y aquí está conectando el Génesis, hay una nueva creación. ¿Y qué dice la palabra? Que en Cristo todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. De manera que Juan aquí nos está diciendo, es Jesús el que puede hacer una nueva creación en nosotros. Nos puede volver a hacer nacer de nuevo. Y ahí refleja y exalta todavía otra vez la majestad y el poder de Cristo. Ahora sí, 14 al 16, lo vamos a volver a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este versículo, espero que hoy día nos vayamos comprendiendo la profundidad que hay en esto, ¿sí? Porque lo que decía antes de que iniciara el mensaje, y lo cantábamos, Juan nos dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y nos está dirigiendo al Génesis. ¿Y qué dice el Génesis? Y Dios dijo que se haga la luz. La voz de Dios estableció el acto creador. Y por medio de Jesús eso se hizo realidad. Amén. La voz de Dios, la potencia de Dios. Varios pasajes nos dicen que es como el estruendo de muchas aguas, como el rugir de muchas aguas, como trueno, con potencia. La voz que calma tormentas, la voz que hace llamar muertos a la vida. Hoy está contenida en un bebé y escuchamos un llanto. ¿Se recuerdan que la semana antepasada, en el primer capítulo, cuando veíamos los primeros versículos y al comparar el Evangelio de Juan con los otros 3 evangelios, hay muchas cosas que no están en Juan, pero una importante, y es que Juan no nos muestra el nacimiento de Jesús, como sí lo hacen los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios nos muestran a un bebé, lo exhiben, está allí, nace, aparece, pero Juan lo omite. ¿Lo omite o no? No, Juan no lo omite. Aquí está el bebé, ese creador, la potencia se hizo carne. Ahí está el nacimiento de Jesús. Esto es lo que se conoce como la encarnación. Y es que Dios toma forma de hombre. Se hace carne. No es Dios con la apariencia de carne. Eso es una herejía. Hay muchos que dicen que Dios tomó forma, o sea, una imagen aparente de carne, de cuerpo humano. Y que Dios seguía siendo espíritu. Eso es falso. La Biblia dice que Él se hizo carne. O sea que Él vino a habitar corporalmente como un hombre, como una persona, como un ser humano. ¿Qué nos dicen los demás evangelios? Que Él no fue engendrado por varón, sino que fue engendrado por medio del poder del Espíritu Santo. De manera que Él sería santo, el santo ser que nacerá, dice el ángel en su visitación. Pero aquí Juan nos está diciendo que la potencia de Dios está habitando en el cuerpo frágil de un bebé. Pero Colosenses capítulo 2, verso 9. En Él, en Jesús, dice Pablo, habita corporalmente
no metafóricamente, corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Han escuchado hablar acerca de la unión hipostática? Es un término que se ocupa para definir lo que está diciendo Juan y lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, entonces Jesús es Dios o Jesús es hombre. Jesús es ambas. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y no estamos hablando de 50-50. Jesús es mitad hombre, mitad Dios. No, eso no existe. Eso es falso, eso es una herejía. En Jesús habitan dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la unión de estas dos naturalezas es lo que se conoce como unión hipostática. ¿Sí? Hay gente que dice que Jesús dejó de ser Dios. Eso es, primero es falso. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Dios puede dejar de ser Dios? No, porque Él es eterno. Dice Santiago que en Él no hay sombra de variación. Eso quiere decir que Él no cambia. Y si Jesús deja de pertenecer a la Trinidad, significa que Dios ahora cambió. Ya no hay una Trinidad, hay una Binidad. Y Dios no cambia. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Amén. Dios no puede dejar de ser Dios. Significa entonces que Jesús es plenamente Dios. Aquí Pablo lo está afirmando. En Él habita toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un poquito. Toda la deidad está en Dios, en Jesús. Pero Juan, que nos decía, volvamos atrás, que Él se hizo carne. Eso quiere decir que se hizo un hombre. Y lo dice Pablo también en Filipenses, lo leíamos en el devocional. Él tomó forma de siervo. Cuando dice que se despojó, no está diciendo que Él dejó de ser Dios. Está diciendo que Él dejó la gloria del cielo para tomar forma de siervo. Es lo que otros comentaristas dicen que dice Efesios, que Él bajó hasta lo más profundo, o sea, hasta la humanidad misma, hasta el pecado, hasta nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar forma de siervo. Amén. Y esto es lo que explican los dos títulos que recurrentemente se le atribuye a Jesús y Jesús mismo ocupa para referirse a Él. Hijo de hombre e hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? El título de hijo de hombre es un título. ¿Qué significa? Que Jesús es hombre. Pero no solo eso, sino que es el representante de toda la humanidad. ¿Sí? Eso está diciendo. Y el título hijo de Dios no significa que Dios haya tenido un hijo, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad, la posición de hijo, el único que ha sido encarnado. Y ese es Jesús, es divino. En los nombres, hijo de hombre, hijo de Dios, están reflejando la unión hipostática, ¿sí? Estas dos naturalezas de Jesús, que en Él habita la naturaleza humana, es 100% hombre, y habita la naturaleza divina, es 100% Dios. No es una parte y una parte, mitad y mitad. 100% hombre, 100% Dios. No hay mayor demostración de la humildad de Dios que la encarnación. No hay ninguna otra. ¿Por qué? Porque toda la obra de Jesús descansa en este hecho, en el que Él se hiciera hombre. Él nos pudo representar en la cruz porque era hombre. Él pudo llevar nuestros pecados porque era hombre. Él pudo ser considerado un sacrificio aceptable delante de Dios porque era hombre. Dios pudo ejecutar su juicio sobre Jesús porque era hombre. Hoy Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote porque era hombre. Hoy Jesús puede ser nuestro intermediario porque era hombre. Todo el ministerio de Jesús descansa en este hecho. Por eso no era un ángel el que podía morir, era Dios mismo. Y tenía que hacerse hombre para poder cargar con el pecado. Un hombre pecó, un hombre debe pagar. ¿Se acuerdan la predicación que hacía mi hermana Nere hace un tiempo atrás, en donde nos hablaba que Jesús, este segundo Adán, en donde Jesús se vuelve un nuevo representante para la humanidad? Por el primero entró el pecado y la condenación a todo el mundo, el primer Adán. Pero Jesús es nuestro postrer Adán. Y por Él entró la vida. Y todos los que lo acepten tienen la vida. Amén. Un nuevo representante. Ya no nos identificamos con Adán, nos identificamos con Jesucristo. Él es la encarnación. Para muchas religiones que aún así creen en Jesús, pero rechazan este hecho, les es repulsivo el creer que Dios puede habitar en un hombre. Porque ellos dicen Dios es santo. No puede habitar en la humanidad, en un cuerpo físico. Porque Dios es... Y citan textos
que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él es más grande que todo lo que existe, ¿cómo puede entonces habitar en el cuerpo frágil y pequeño de un ser humano? Bueno, hay varias cosas allí. Primero, Dios es todopoderoso. Eso significa que hay algo imposible para Dios, no mientras sea lógico, ¿sí? Porque claro, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, eso es ilógico. No lo va a hacer porque es incoherente. Dios no puede crear a un soltero casado porque eso es incoherente, es ilógico, ¿sí? Dios no puede mentir porque va en contra de su carácter, eso es ilógico. Pero todo lo que sí es posible para Él. De manera que, ¿qué significaría para Dios habitar en un cuerpo humano? Nada, si Él es capaz y es posible, de todo. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús no nació corrompido como nacemos todos nosotros. No nació con una naturaleza pecaminosa. Cuando decimos que en Él habita la naturaleza humana, es que Él es humano. No esta naturaleza corrompida del ser humano. Él es hombre, no corrupto, ¿sí? Por eso no nació por voluntad de hombre. No está esta herencia humana, es por medio del Espíritu, ¿sí? Y por lo tanto es santo. De hecho, el ángel le dice, el santo ser, es santo. No hay ningún impedimento para Dios para que la encarnación haya sucedido como sucedió. Amén. Dios tiene todo el poder, toda la potestad para hacerlo. Y no solo refleja su santidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue santo en todo. No solo refleja la santidad de Dios la encarnación, sino que sigue reflejando su amor, su gracia, su misericordia, su verdad y su justicia. Los atributos de Dios son resaltados en la persona de Jesús. Todos y cada uno de ellos. Amén. Ahora hay otro detalle acá. Juan está hablando del verbo, ¿verdad? ¿Quién era el verbo? Jesús. Pero esta es la última vez que ocupa el término verbo. No vuelve a ocupar nunca más el término verbo. ¿Por qué? Porque ese verbo ya se hizo carne, ya tiene rostro y tiene nombre. De aquí en adelante, Juan comienza a ocupar el nombre de Jesús. Ya no lo menciona como el verbo, porque ya le quedó claro a los judíos y a los griegos que este verbo, este logos, es Cristo. Se hizo hombre y habitó en medio nuestro. La grandeza de Dios, del poder de hacerse hombre, refleja su majestad y su humildad. De la potencia de Dios tomar forma de hombre, luego vuelta a contrastar, como esta luz de apoyo de Juan, que dice, aquel era primero que yo. Y es particular esto porque Juan es mayor que Jesús. Cronológicamente hablando, Juan nació primero que Jesús, ¿sí? Juan es mayor por un par de meses que Jesús. Nació Elizabeth, dio a luz primero que María. Juan es hijo de Elizabeth y Jesús hijo de María. Pero Juan dice, él era primero que yo. Él era antes que yo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Juan? Se está humildemente reconociendo la eternidad de este verbo, de Jesús. Lo que hace Juan en todo el libro es ser esta luz de apoyo al final. Lo que hace es dirigir todas las miradas a Jesús. Todas las miradas las dirige a Él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que vemos en Juan es un ejemplo. Tendemos a dirigir las miradas hacia nosotros porque es rico. Es grato cuando alguien nos dice, ¡ay, qué genial lo que hiciste! Gracias. O nos exaltan o cualquier cosa. El corazón comienza a palpitar fuerte y da una sensación grata cuando la gente nos mira. Pero ¿qué nos enseña Juan? Yo no soy importante. Yo no soy el foco de atención. Yo soy esa luz de atrás que nadie siquiera se percata. Vean el rostro que tienen delante. El principal, que es Jesús. Juan dijo que se vayan todos hacia Él. Porque mi labor era solo eso. Dirigir a la gente hacia Jesús. Y esa es nuestra labor. Un Dios humilde que toma forma de siervo, dejando su gloria, solo es seguido por siervos humildes que reflejan su gloria. Nada más que eso. Amén. Ya lo leímos. Dice Dios, Romanos 3:25, a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tal vez se preguntarán qué tiene que ver este versículo con todo lo que estábamos hablando. Hay un término, propiciación. El término propiciación significa aplacar la ira de Dios mediante un sacrificio. Pero la palabra propiciación viene de un artefacto que se llama propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Sobre esa arca se vertía la sangre del cordero que era sacrificado por el perdón de los pecados. Y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote,
una vez al año. ¿Para qué? Para entregar al sacrificio. ¿Qué tiene que ver esto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Uno lo lee así y dice, wow, la encarnación, qué poderoso. Pero hay más aquí debajo, detrás. En el griego, ¿saben cómo se traduce la palabra habitó? ¿Alguien sabe? Tampoco espero que sepan así como espontáneamente. En el griego, habitó es traducido como y habitó en una carpa. Y habitó en carpa. Eso es lo que está escribiendo Juan. Dice, y aquel verbo habitó en una carpa. ¿Les suena la idea de una carpa? El tabernáculo en el desierto. Está habitando Dios, el verbo es Dios, viene a habitar en medio de una carpa. Esto es muy potente, porque Juan nos está diciendo que Jesús es la presencia que habitaba en Israel en aquel tabernáculo, en medio del desierto y luego en el templo, que pasó a ser el tabernáculo y se transformó en el templo. Pero tiene muchas implicancias, que es Dios en medio nuestro. El tabernáculo era literalmente puesto al medio de todo el campamento. El tabernáculo estaba al centro. Se instalaba el tabernáculo y alrededor se instalaban todas las tribus. Y el tabernáculo quedaba al centro. El tabernáculo era el lugar de culto. Era donde se adoraba. Era donde se hacían los sacrificios. ¿Sí? Era allí. Y ese es el detalle más importante de toda esta comparación que hace Juan con Jesús y el tabernáculo. Que en el tabernáculo se hacía el sacrificio. Sobre el propiciatorio se derramaba la sangre de ese sacrificio. Y si Jesús es ese tabernáculo, el propiciatorio es Él mismo, es su propio cuerpo, sobre el cual se vertió la sangre del sacrificio, que era su propia sangre. Juan está diciendo que aquel que habitaba en medio de Israel, hoy día camina en medio nuestro. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Y eso es algo bien profundo para el judío. Por eso es cada vez más triste al estudiar la palabra y ver cómo quedó tan claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es el propósito de Juan, y aún así los judíos y mucha gente lo haya rechazado. Cuando Juan dice, es que vino a los suyos, se hizo judío, nació judío, vino a los suyos, a su pueblo. Cuando Juan dice no lo conocieron, Juan está poniendo todas estas pruebas encima y en su culpa. Juan está diciendo, es evidente que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y los suyos, a pesar de todo esto, no le recibieron. A pesar de todo esto, lo rechazaron. No es solo lo rechazaron. No, es que tenían todas las pruebas y no quisieron hacer caso. Fue un rechazo deliberado, no por ignorancia, por orgullo. Y Juan, en el Evangelio mismo, lo vuelve a explicar más adelante. Harto más adelante. Todavía nos falta harto para llegar allá. Vamos al final. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya no ocupa el término verbo, sino que ahora habla de Jesús. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan ahora menciona a Moisés. ¿Por qué menciona a Moisés? Recordemos que le está hablando a judíos y a griegos, particularmente a los judíos. Y Juan les está diciendo, el verbo, Jesús es mayor que Moisés. Lo mismo que dice el libro de Hebreos. Hebreos también dice lo mismo. Lo dice, literalmente dice, Jesús es mayor que Moisés. Entonces, Juan, ¿qué está haciendo? Está elevando a Jesús. Está mostrando su majestad. ¿Por qué? Porque el pueblo idolatraba a Moisés. Ellos decían, Moisés es nuestro padre, es la ley y todo el tema. Pero Juan le dice, Juan es superior, es mayor. Por medio de Moisés ustedes solo recibieron la ley, pero por medio de Jesús recibimos la gracia y la verdad, que es mucho mayor que la ley misma, ¿sí? Pero vuelve a hacer un contraste entre majestad y humildad. Majestad porque es mayor, pero dice, y a Dios nadie le dio jamás. O sea, la potencia de Dios, la profundidad de este Creador ha estado oculta. Nunca nadie le ha visto, ¿sí? Pero el unigénito Hijo, el único que ha sido encarnado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan dice, ahora el Padre es conocido. Y es conocido por medio de mí. De hecho, en una conversación, en Juan 14, también vuelve a repetir esta misma idea. Jesús le dice, a donde yo voy, ustedes también van, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Ya habla sobre la morada del cielo y que van a conocer al Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre entonces. Y Jesús le dice, ¿serio? ¿Tanto tiempo conmigo y aún no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. Vuelve a reflejar lo mismo. Se fijan que el propósito de Juan es, vuelvo a repetir para que lo grabemos, es que conozcamos y aprendamos, entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de Él tenemos la vida. De manera que todos sus argumentos comienzan a repetirse una y otra vez, de manera que quede grabado, claro, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de Él tenemos vida eterna. Por eso vamos a ir viendo varios de estos argumentos alrededor de todo el Evangelio, expuestos de distintas maneras, ¿sí? Pero acá nos muestra que Jesús dio a conocer al Padre, a Dios mismo, y esto es, al menos a mí me impactaba mucho, porque está diciendo que como es Jesús, es Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. De la manera que es Jesús, es Dios mismo. ¿Cómo es Jesús? Es humilde. Y Dios, por lo tanto, es humilde. Hay majestad, es el ser más majestuoso que existe, pero es un rey humilde. Un rey que tiene una creación que se ha rebelado en contra de él, y él ha decidido hacerse uno de ellos para pagar en su lugar. Amén. Ahora, todo lo que Juan ha dicho en estos 18 versículos, los títulos, las obras, son contrastadas solo por un hecho puntual. Voy a leerles. La luz verdadera, el verbo, unigénito del Padre, el que era primero, Jesucristo, aquel que vino a alumbrar a este mundo, el creador del mundo, aquel que mostró su gloria, que es lleno de gracia y verdad, el eterno, aquel que da gracia sobre gracia, quien es mayor que Moisés, que habita en el seno del Padre, y quien es el único que puede revelar al Padre. Todo esto nos está diciendo la grandeza de Jesús. Pero Juan dice, y aquella grandeza, aquel verbo se hizo carne. Todo descansa en ese hecho. Juan está diciendo, muéstrame a alguien como Él. Muéstrame a alguien que tenga tanto poder y aún así camine descalzo en medio de la tierra. Muéstrame a alguien tan grande que se someta, que venga y se haga hombre. Muéstrame una voz tan fuerte y tan potente que pueda ser contenida en el llanto de un bebé. Muéstrame al Eterno que se haga hombre. Dime a alguien, ¿quién más? ¿Quién puede contra Él? ¿Hay otro Dios como Él? Juan dice no. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay nadie más que nos pueda dar vida. Amén. Ahora, recapitulando, y Juan constantemente nos quiere llevar al Génesis. ¿Y qué dice? Que en el huerto estaba Dios. Y nos dice que Juan estaba en el mundo. Que en el huerto del Edén el hombre rechazó a Dios. Y que allí donde Jesús caminó, también rechazaron a Dios. En Edén el hombre dejó de ser hijo. Pero en Jesús volvemos a ser hijos. Amén. ¿Y esto de qué manera nos muestra la humildad? ¿Quién pecó? Nosotros. ¿Quién se alejó de Dios? Nosotros. ¿Quién rechazó a quién? ¿Dios nos rechazó? No, nosotros rechazamos a Dios. Nosotros pecamos, nosotros nos alejamos, nosotros hemos rechazado a Dios. ¿Quién vino? Jesús. Fue Dios el que vino. ¿Quién fue el que vino a buscarnos? Fue Él. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la encarnación. Se hizo hombre para venir por nosotros. Él bajó para que nosotros pudiésemos subir. Él dejó su gloria para que nosotros podamos contemplarla. Él se hizo pecador para que nosotros pudiésemos ser declarados justos. Él nos hizo hijos de Dios. No hay mayor privilegio que ese. Y un hijo de Dios, humildemente, se somete ante la humildad de este Rey. Conocer a Jesús es conocer su humildad, es ser cautivado por su humildad. Amén. Podemos, por la humildad de Jesús, aquellos que eran soberbios, que eran orgullosos, hoy pueden ser hijos humildes, del Dios humilde. Al mirarlo, podemos ser transformados. Al contemplar su grandeza, su humildad queda exhibida, no está escondida detrás, está allí, su humildad refleja su potencia. Y al contemplar aquella humildad, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Como hijos, inclinarnos ante nuestro Padre. Hay una imagen que me encanta en el Antiguo Testamento y que dice que Dios se inclina para darle de beber a Israel, a su pueblo. Él es el Rey. Los que se inclinan debemos ser nosotros. Y la Biblia nos muestra un Dios que se inclina. Esto debió haber chocado grandemente con los griegos. Porque ¿qué creían los griegos? Creían en dioses déspotas, en dioses orgullosos que vivían en lo alto, que se alimentaban del clamor y las oraciones de sus súbditos. Pero Juan llega y les dice, aquí hay otro Dios. Un Dios que es más grande que el de ustedes.
pero que se hizo más humilde que cualquiera de ellos y cualquiera de nosotros. Y ese Dios sigue siendo soberano, sigue siendo poderoso, y es el único en el cual podemos tener salvación. Amén. Que podamos ser hijos humildes. No hay mayor privilegio que ser hijo de este Padre, que ser hijos de este Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar por su palabra, para que Dios nos permita ser cautivados por su belleza, por su palabra, por su humildad, y que nosotros como hijos de Dios, al aceptarlo, podamos someternos con humildad ante su majestad. Amén.